Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Ampudia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y voy a hablar sobre la ingesta inducida del ácido orgánico mejora la resistencia a la insulina en la diabetes mellitus vía elevación del pH del líquido intersticial. En cuanto a contenido veremos 1. Introducción. 2. Variedad del pH del líquido intersticial. 3. Roles fisiológicos de poca capacidad de amortiguación del pH de los fluidos intersticiales en las funciones corporales y celulares. 4. Funciones de hidrógeno en fluidos intersticiales. 5. Sistemas de transporte de hidrógeno entre los espacios de fluidos intracelulares e intersticiales. 6. Roles del pH anormal del líquido intersticial en la diabetes mellitus. 7. Propuestas de mecanismos moleculares de la aparición de diabetes mellitus por alta ingesta de sal. Y 8. Las conclusiones. Normalmente el pH de la sangre se encuentra entre 7.35 y 7.45, incluso en casos de trastornos metabólicos, exceptuando los graves, pero el pH del líquido intersticial bajo trastornos metabólicos se vuelve más bajo de lo normal. Varios estudios indican que la disminución del pH del líquido intersticial ocurre durante la diabetes mellitus, causando una resistencia a la insulina, reduciendo la afinidad de la insulina a su receptor, por lo que se cree que elevando el pH del líquido intersticial podría normalizar la resistencia a la insulina. Se encontró que la ingesta de ácidos orgánicos débiles puede elevar el pH del líquido intersticial, mejorando la resistencia a la insulina. Por otro lado, el alto consumo de sal ha sugerido como causante de la diabetes mellitus, ya que se ha demostrado que puede reducir el pH del líquido intersticial por la alta producción de hidrones asociado a la síntesis del ATP. Introducción. Los hábitos alimentarios y sin cuidado de calorías dan como resultado un síndrome metabólico, que puede ser precursor de muchas enfermedades crónico-degenerativas como enfermedades de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Un alto consumo de sal también puede producir estas enfermedades, incluyendo la diabetes mellitus tipo 2. Uno de los típicos problemas que ocurren en la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina, que causa hiperglicemia y puede producir varios tipos de desórdenes, como la hipertensión, disfunción vascular, hiperactividad del sistema nervioso, falla renal, entre otros. Muchos estudios indican que los mecanismos moleculares que desarrollan la resistencia a la insulina se basan en varias moléculas específicas, como las citoquinas. La resistencia a la insulina da como resultado una hiperinsulinemia, debido a la insuficiencia de la acción de la insulina para captar la glucosa. La resistencia a la insulina causa una continua hiperglicemia, uno de los mayores síntomas en la diabetes mellitus tipo 2, debido a la poca captación de la glucosa, lo que estimula la secreción de las células beta pancreáticas, que son unas células muy agotadoras para el páncreas y pueden producir una disfunción o daño a estas mismas. Una hiperglicemia continua en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con resistencia a la insulina en general causa complicaciones micro y macrovasculares, como accidentes cerebrovasculares, infarto al miocardio, aterosclerosis obstructiva, disfunción renal, ceguera, demencia y neuropatía periférica, entre otros.
A través del tiempo se han creado varios tipos de medicamentos para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Sin embargo, siguen habiendo muchísimos casos con personas con diabetes mellitus tipo 2, lo que indica que estos medicamentos siguen siendo poco efectivos para tratar la diabetes con resistencia a la insulina. La principal razón de la poca efectividad de estos fármacos en el tratamiento a la resistencia de la insulina se debe al concepto, ya que se desarrollan principalmente para disminuir los niveles de glucosa en la sangre o prevenir la elevación de la glucosa en la sangre sin ser una cura totalmente para la diabetes o para la resistencia a la insulina. Generalmente todos los medicamentos creados han sido diseñados para reducir los niveles de glucosa en sangre mediante el bloqueo de la producción de glucosa, la recaptación de glucosa o la liberación de la insulina, pero no han sido una cura hacia la resistencia a la insulina. Los ácidos grasos orgánicos débiles, como los ácidos grasos de cadena corta, estimulan la secreción de péptidos similares al glucagón, que aumenta la secreción de insulina. Variedad del pH del fluido intersticial. Las funciones corporales y celulares están controladas por diversos factores. El pH es conocido como uno de los elementos clásicos, ya que comprende en su totalidad en los roles de mecanismos de homeostasis. Sin embargo, debemos prestar atención al pH del fluido intersticial, ya que los neurotransmisores y la mayoría de las hormonas muestran sus acciones al unirse a sus receptores, por lo que los cambios en el pH del líquido intersticial pueden cambiar la afinidad de unión de las hormonas y los neurotransmisores a sus receptores. La diferencia del pH sanguíneo y el pH del líquido intersticial es que en condiciones fisiológicas malas, el pH sanguíneo se mantiene en sus niveles normales, que es de 7.35 a 7.45. Sin embargo, el pH del líquido intersticial se mantiene variable y fuera de su rango, sobre todo en problemas fisiológicos. Roles fisiológicos de poca capacidad de amortiguación del pH de los fluidos intersticiales en las funciones corporales y celulares. Normalmente, el líquido intersticial proporciona el espacio para que las hormonas y los neurotransmisores se unan a sus receptores, pero si el pH del líquido intersticial disminuye, tiende a tamponarse y termina con el pH intersticial diferente al pH sanguíneo, lo que puede afectar el movimiento de los metabolitos de los tejidos periféricos y a su vez afectar la pared capilar de la sangre cerca de las venas, provocando una presión coloide. La albúmina es la principal causante de esta presión, una molécula de tamponamiento de pH fuerte, lo que provoca que el líquido intersticial tenga una alta presión osmótica coloidal, lo que disminuye la recolección de los metabolitos en la sangre capilar, perturbando también los metabolitos del líquido intersticial por medio de las paredes capilares sanguíneas y así impidiendo las actividades normales de las hormonas, las enzimas y los neurotransmisores. El control del pH en la sangre es mucho mejor que en el líquido intersticial, gracias a su buen control de tamponamiento, pero el líquido intersticial disminuye por la poca capacidad de tamponamiento del pH. Fuentes de hidrones en fluidos intersticiales. En condiciones normales, el pH de la sangre arterial es de 7.35 a 7.45, gracias a sus moléculas impulsoras del pH. Sin embargo, cuando hay trastornos metabólicos graves, se produce una cantidad enorme de ácidos que exceden la cantidad de amortiguación del pH sanguíneo arterial, provocando irregularidades del pH,
siendo acidosis si es menor de 7.35 y alcalosis si es mayor de 7.45, siendo muy graves estos trastornos. El pH de los fluidos intersticiales en la diabetes mellitus tipo 2 normalmente es inferior al pH sanguíneo arterial. El pH de los fluidos intersticiales está influenciado por la cantidad de hidrones proporcionados por la glucólisis, los ácidos orgánicos producidos en el ciclo de Krebs, el ATP y el ácido láctico en ausencia de oxígeno. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la función de las mitocondrias disminuye, por lo que producen una mayor cantidad de hidrones, incluso cuando el pH sanguíneo arterial está en niveles normales. Además del metabolismo de la glucosa, otra fuente importante de hidrógeno son los cuerpos cetónicos producidos a través del ciclo de Krebs en las mitocondrias hepáticas, a través de la oxidación de los ácidos grasos libres liberados por los adipocitos, que son metabolitos de los ácidos grasos en el hígado, proporcionando hidrones a través de un proceso de disociación. Estos cuerpos cetónicos se sintetizan en la mitocondria del hígado, solo cuando la glucosa en sangre no está disponible. Los ácidos grasos juegan un papel importante en la síntesis del ATP en las mitocondrias. Si las fuentes de energía solo son ácidos grasos, una gran cantidad de estos se convierten en cuerpos de cetona, y la cantidad de cuerpos cetónicos producidos en las mitocondrias del hígado excedería la metabolización de las mitocondrias, generando una cantidad excesiva de cuerpos cetónicos, dando como resultado una elevación de hidrones en la concentración del pH del líquido intersticial. Si se encuentra una gran cantidad de hidrones producidos en la célula, no se expulsan al espacio extracelular. El pH intracelular alcanza un nivel muy bajo, mucho menor que 7.35. Para prevenir el descenso del pH en el espacio intracelular, varios hidrones del sistema de transporte contribuyen a la expulsión de hidrones en el espacio del fluido intersticial. Estos procesos producen un ambiente con un valor de pH bajo en el fluido intersticial alrededor de los tejidos metabólicos periféricos, incluyendo los músculos. Sistemas de transporte de hidrones entre los espacios de fluidos intracelulares e intersticiales. Para la síntesis de ATP, el proceso de glucólisis produce hidrones y el proceso del ciclo de Krebs genera CO2. El hidrógeno se extruye directamente a través del intercambio de portadores de sodio-hidrógeno e hidrógeno ATPasa de intracelular a espacios extracelulares, o sea, las intersticiales, y se une a la albúmena después de pasar por la sangre. Además, una parte de los hidrones producidos en el proceso de la glucólisis se convierte en CO2 y en H2O. En ambos tipos, el CO2 generado a partir de la glucólisis y el ciclo de Krebs impregnan fácilmente las membranas plasmáticas de las células del tejido periférico y los glóbulos rojos, o eritrocitos, basados en una alta permeabilidad al CO2 de la membrana plasmática moviéndose hacia los glóbulos rojos, y los hidrones producidos a partir del CO2 y el H2O en los glóbulos rojos se unen a la hemoglobina. En casos de disfunción mitocondrial, una mayor cantidad de hidrones se produce por la glucólisis, con el fin de producir la misma cantidad de ATP que en una función mitocondrial normal, lo que causa que disminuya el uso del ciclo de Krebs, ya que el ATP se sintetiza en la glucólisis, lo que lleva a la producción de mucho más cantidades de hidrógeno y ácido láctico. Este ácido láctico se expulsa a través de hidrones acoplados al transportador
monocarboxilato al espacio intersticial y se une a la albúmina después de moverse en la sangre, por lo que el ácido láctico juega un papel como fuente de hidrones en un pH normal. Por lo que si una gran cantidad de hidrones producidos en condiciones disfuncionales mitocondriales, el pH del líquido intersticial se convierte en inferior en comparación en condiciones normales, incluso si la albúmina y la hemoglobina funcionan tan bien como las moléculas amortiguadoras del pH. Los hidrones producidos en los metabolismos celulares se extruyen a través de los dos siguientes caminos. El primero, por una forma directa, los hidrones se expulsan desde los espacios intracelulares a los intersticiales por varios tipos de transportadores de hidrones, como el intercambiador de sodio-hidrógeno y el hidrógeno ATPasa, como la figura 3A muestra que veremos a continuación, y la otra de una forma indirecta, donde el hidrógeno junto con el HCO3 en una vía facilitadora por la anhidrasa carbónica. El CO2 sale de las células al espacio del fluido intersticial debido a la alta permeabilidad de la membrana al CO2, como lo veremos en la figura 3b. En esta diapositiva veremos la figura 3a y 3b, que son los dos caminos para extruir los hidrones hacia el líquido intersticial. En la figura 3a se ve cómo se expulsan los hidrones por varios transportadores de hidrones, como el intercambio del NaH, que es el sodio hidrógeno, y el HT-pasa. Y en la figura 3b veremos una forma indirecta de extrusión de hidrones junto con el HCO3 en una vía facilitada por la anhidrasa carbónica, donde todos terminan con una alta permeabilidad al CO2. El HCO3 consumido en el espacio intracelular se transporta al espacio intersticial por transportadores tales como el ClHCO3 impulsados por sodio, intercambiador, y el NaHCO3, que es el cotransportador. Los metabolitos, como el ácido láctico, reducen la concentración intracelular del HCO3 a través de la anhidrasa carbónica para convertir los hidrones y el HCO3 en CO2 y H2O. Se conoce que los trastornos metabólicos generalmente son la causa principal de la acidosis metabólica. Sin embargo, la disfunción mitocondrial está recientemente indicada como uno de los trastornos más importantes que aparecen en la diabetes mellitus y puede conducir a una acidosis metabólica. Cabe destacar que el pH bajo también es causado por hidrones liberados por los cuerpos cetónicos producidos en el hígado mediante la oxidación de ácidos grasos libres originados a partir de adipocitos por la indisponibilidad de glucosa en la sangre y en los músculos, provocando la síntesis de estos cuerpos cetónicos en el hígado. El ATP se sintetiza a partir de estos cuerpos cetónicos como fuentes de acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs de las mitocondrias musculares, pero en la diabetes mellitus los cuerpos cetónicos proporcionan una cantidad excesiva de hidrones cambiando el pH a un nivel bajo, o sea, acidosis, en comparación con las funciones mitocondriales normales. Roles del pH anormal del líquido intersticial en la diabetes mellitus. La insulina es una hormona clave para la homeostasis y el uso de la glucosa en la sangre del cuerpo. La captación de la glucosa en los músculos esqueléticos es estimulada por la insulina mediante la mejora del transportador de la glucosa 4 a través del sitio de almacenamiento citosólico de la membrana plasmática, disminuyendo la glucosa en sangre.
El primer paso para que la insulina muestre su acción estimulante sobre la captación de la glucosa es la unión de la insulina a su receptor. Así los residuos de tirosina del receptor son inmediatamente autofosforilados, seguidos posteriormente por una fosforilación de residuos de tirosina del receptor de insulina sustrato 1. Aunque aún no se tiene evidencia directa sobre el mecanismo molecular que disminuye el pH de los fluidos intersticiales, estos fenómenos serían causados por una disfunción de las mitocondrias en la diabetes mellitus. La capacidad de amortiguación del pH del líquido intersticial es mucho menor en comparación con la sangre y en el citosol, lo que significa que el pH del fluido intersticial en los tejidos metabólicos es variable, dependiendo de las condiciones metabólicas. Uno de los problemas más graves en el metabolismo de la glucosa es causado por el valor bajo del pH del líquido intersticial, es la aparición de la resistencia a la insulina. Normalmente estos problemas se ven cuando el metabolismo está alterado. El descenso del fluido intersticial, o sea extracelular, disminuye acción de la insulina sobre la captación de la glucosa en células de modelo esquelético. El pH más bajo del líquido intersticial disminuye la afinidad de la unión de la insulina a su receptor, asociado con un receptor de insulina fosforilado sin cambios en su acción de receptores de la insulina en los músculos esqueléticos. Esta disminución de la afinidad de la unión de la insulina causada por la disminución del pH intersticial atenúa la fosforilación del AKT, una molécula de flujo descendiente en la vía de señalización de la insulina, que resulta en un nivel bajo en la captación de glucosa estimulada por la insulina. Estas observaciones indican que la disminución del pH del líquido intersticial es uno de los factores más importantes que desarrollan la resistencia a la insulina. Roles de los alimentos que contienen ácidos orgánicos débiles y transportadores de carboxilato en mejora del pH bajo del fluido intersticial. Hay estudios que revelan es importante la ingesta excesiva de energía y el gasto energético reducido en el desarrollo de la resistencia a la insulina, en la diabetes mellitus basada en la interferencia entre varios nutrientes. Desgraciadamente, aún no hay evidencia acerca de los nutrientes en regulación del pH en el cuerpo. Cuando tomamos ácidos orgánicos débiles, tales como el ácido acético, ácido propiónico, ácido palmítico, ácido cítrico, que están comúnmente contenidos en los alimentos, en general, los ácidos orgánicos débiles tienen valores de pKa mucho menores que el valor del pH fisiológico. 7.4 de la sangre arterial y el líquido intersticial. Estos ácidos existen como formas ionizadas en condiciones fisiológicas e incluso en condiciones ácidas fisiopatológicas. Un punto interesante en el mecanismo absorbente de estos ácidos en el intestino es que solo el RCOO, pero no los hidrones de estos ácidos orgánicos débiles, se absorben a través del sodio acoplado. El hidrón contenido en el ácido orgánico débil no se absorbe en el cuerpo, pero se excreta en el exterior del cuerpo como contenido de las heces fecales. El RCOO absorbido de las células epiteliales del intestino se transporta al espacio del líquido intersticial a través de un carboxilato dependiente de hidrones. Algunas partes del RCOO transportador hacia el espacio intersticial del fluido se une con el hidrón producido en el proceso metabólico del cuerpo, elevando el pH del fluido intersticial, bajando la concentración de hidrógeno.
lo que indica que la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 o ácido orgánico débil disminuye la glucosa en sangre, inducida por la dieta alta en grasas, la captación de glucosa, la oxidación de glucosa y la síntesis de glucógeno. La ingesta de ácidos grasos omega 3 poliinsaturados aumentan las señales de insulina, AKT y GSK3 beta, lo que indica que la ingesta de omega 3, los ácidos grasos poliinsaturados, mejoran la resistencia a la insulina inducida por la dieta alta en grasas. La acción de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 sobre la resistencia a la insulina y los niveles de la glucosa en sangre y la insulina están medidas a través de la mejora de la función mitocondrial del músculo esquelético. Sin embargo, es posible que esta acción de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 aparezca a través de la elevación del pH del fluido intersticial. La ingesta de alimentos con ácidos orgánicos débiles que elevan el pH del fluido intersticial mejoran la resistencia a la insulina, que aparece en la diabetes mellitus con valores bajos del pH del líquido intersticial, al aumentar la sensibilidad a la insulina, aunque la ingesta de alimentos con ácidos orgánicos débiles tiene pocos efectos en el valor del pH en la sangre arterial, con tampones de pH fuertes como la hemoglobina y la albúmina. Propuesta de mecanismos moleculares de la aparición de diabetes mellitus por alta ingesta de sal. Se ha descubierto que un alto consumo de sal puede desarrollar una diabetes mellitus tipo 2. Un alto consumo de sal produciría una gran cantidad de hidrones asociados con la producción de ATP, ya que un alto consumo de sal conduce al consumo de ATP requerido para que el sodio, el potasio y la ATPasa extruya el sodio intracelular a un nivel alto, causando una alta ingesta de sal en células como en los músculos. Por lo que un alto consumo de sal podría bajar el pH del líquido intersticial, lo que resulta en resistencia a la insulina y por ende en diabetes mellitus tipo 2. Para terminar con el artículo, las conclusiones son que los fluidos intersticiales tienen una capacidad limitada de tamponamiento del pH, por lo que una reducción del pH puede reducir la cantidad de los fluidos intersticiales y causar una resistencia a la insulina al disminuir la afinidad de unión de la insulina a su receptor. La ingesta de alimentos con ácidos orgánicos débiles mejora elevando el pH del líquido intersticial, que es más bajo en la diabetes mellitus de lo normal, por lo que mejora la resistencia a la insulina al aumentar la unión de la insulina a su receptor.